Hola nuevamente y un fuerte abrazo a distancia para todos los oyentes de Panorama de Noticias que siguen y seguimos encerrados en casita desde hace ya demasiado tiempo, respetando la cuarentena necesaria, aunque conectados y escuchando el programa vía Facebook por ahora. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más estoy con ustedes desde Bedford, Massachusetts, hoy con otro breve relato de la producción narrativa de mi tierra colorada y país natal, Xeretamí, Paraguay. El cuento que elegí para hoy, viernes 8 de mayo, se titula El cuadro y está incluido en el libro de cuentos Último domicilio conocido de Esther de Izaguirre, exquisita poeta de la nostalgia y el teshagaú, que aunque vivió en Buenos Aires la mayor parte de su vida y escribió allí toda su obra, su poesía y narrativa reflejan una cosmovisión esencialmente paraguaya, con la mirada puesta en el lugar de su infancia, Asunción, paraíso perdido que dejó de niña, pero al que vuelve de manera recurrente en su escritura, en sus versos y en sus cuentos. Antes de conocer a Esther personalmente, yo descubrí su poesía a principios de los años 90, cuando preparaba la primera edición de mi doble volumen de diccionario y antología de la literatura paraguaya. Y me encantó todo lo que leí. Sus poemas tocaron las fibras más sensibles de mi ser, me llegaron profundo, me llevaron a revisitar y revivir momentos de mi propia niñez y adolescencia en Paraguay. Y creo que ese impacto en sus lectores prueba la exquisitez y autenticidad de la obra de Esther de Izaguirre. Un par de años después, nos conocimos personalmente en un simposio literario en Buenos Aires y nos seguimos reencontrando en otros lares y compartiendo nostalgias de nuestra tierra colorada que ambas habíamos dejado hacía ya muchísimo tiempo. La última vez que la vi fue en Montevideo, en un congreso de literatura que se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional en agosto de 2006. Allí, Esther y yo integramos un panel de presentación de libros escritos por mujeres y allí Lita Pérez Cáceres presentó la tercera edición de mi antología de la literatura paraguaya, que incluye, como en ediciones anteriores, un poema y un cuento de Esther. Recuerdo que en cierto momento, mientras nos tomábamos un cafecito bien cargado y calentito, hacía mucho frío esa tarde en Montevideo, Esther me preguntó dónde vivíamos nosotros en Asunción antes de tener que dejar el país, y yo le conté que nuestra última casa estaba en Barrio Jara, pero que anteriormente estuvimos unos años en Barrio Obrero y que aún más antes, que es la primera casa de la que me acuerdo en Asunción, estaba en la calle General Díaz, justito frente a la Escuela General Díaz. Y al escuchar eso, se le iluminó la cara y me dijo, sonriente y feliz, en esa misma calle, en General Díaz, y no lejos de la escuela que mencionás, estaba la casa donde yo nací. Y seguimos evocando y recordando momentos de niñez y adolescencia. Volviendo al cuento, el cuadro es un relato narrado en primera persona, desde la perspectiva de una narradora que empieza recordando detalles de su niñez, los muebles de su cuarto, su rutina escolar, el aislamiento y la soledad en que se siente, el cuadro del Delfín de Francia que una tía colgó en su cuarto y poco a poco empieza a cobrar importancia y significación en su vida futura y adulta de narradora del cuento. Les advierto que el cuadro es un cuento fantástico, pero donde el elemento irrealista, fantástico, aparece de repente en un contexto relativamente realista y cotidiano, como sucede en algunos cuentos de Cortázar y de Borges también. Si les gusta el cuento de hoy, entonces les va a gustar y sorprender la única novela que Esther escribió y que se titula Ayer no ha terminado todavía.
obra que narra el amor entre Natalia de Argentina del siglo XX y el Delfín de Francia del siglo XVIII. Y no digo más. Ahora, aquí les dejo con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de El cuadro de Esther de Izaguirre. Y aquí va el cuento de Esther de Izaguirre, titulado El cuadro. Recuerdo que a la entrada de mi cuarto de entonces y a la derecha estaba el viejo ropero y más allá la cama de bronce que heredé de mi bisabuela. Yo era la única administradora de ese mundo allá por mis 11, 12. ¿Cuántos años tendría entonces? Hay épocas en que la vida no parece una escalera en la que cada año es un escalón, sino un tobogán en el que la velocidad del descenso embota la conciencia del tiempo. Y mi tobogán comenzó cuando a mi tía Eudora se le ocurrió colgar en una de las paredes el cuadro con el rostro de aquel niño hombre, aquel delfín de Francia, que fue durante muchos meses mi primera visión de la mañana y la última antes de que las sombras pasaran su esfumino por el aire. Estaba en el lugar menos visible desde la puerta. Con su modesto marco de madera lustrada, parecía más una fotografía que la reproducción de un retrato, por la fidelidad con que reflejaba los rasgos. El mentón prematuramente enérgico, los labios finos en los que una sonrisa se insinuaba y la mirada que parecía regresar de la historia a ese ámbito de un oscuro hogar americano. Yo tenía la certeza de que observaba cada detalle con la seguridad del que ha logrado, después de una búsqueda denodada de siglos, hallar el eslabón que une las circunstancias parecidas en la vida de la gente, de las ciudades y de las cosas. Mientras lo miraba, él parecía, a su vez, observarme a mí. Aunque al contemplar los rostros pintados tenemos la certeza de que esa mirada no se dirige a nosotros, la limpidez cobalto de los ojos del delfín se proyectaba en los míos con tristeza. Luego el colegio, los juegos con amigas me distrajeron y llegué a olvidarme por unas semanas del pequeño príncipe. Un día, durante la cálida siesta provinciana, y mientras estaba en el comedor haciendo mis deberes, me dirigí, movida por un impulso, a mi habitación, donde, mientras paseaba la mirada por las paredes, me pregunté qué había ido a hacer a ese lugar. Tenía la incómoda impresión de haberme olvidado de algo importante. De pronto, al ver los ojos del delfín en la semipenumbra del cuarto, tuve la certeza de que había ido allí a mirar el cuadro. A esa edad no nos preocupan ciertas actitudes. Nada parece anormal en esa época de la vida en que la fantasía y la realidad tienen una lógica común, en que la magia es el rumbo no vergonzante de la existencia, de manera que entré de lleno a ese mundo vedado a la familia. Ya tenía un amigo. No podía hablarle, pero mis pensamientos le comunicaban mis pequeños fracasos, mi incomunicación con mis padres, mi timidez y mis temores. Todo. Nada quedaba en el tintero de mi imaginación. Y durante ese diálogo callado, porque sin duda algo recíproco nos unía, me arrodillaba frente al cuadro, me cruzaba de brazos, inclinaba la cabeza hasta apoyar la barbilla en el pecho y cerraba los ojos para que nada me distrajera de mi perfecta comunicación con el misterio. En esa actitud orante me sorprendió un día mi madre. No me dijo nada, pero desde entonces me observó con preocupación. Sé lo que seguramente pensaría. Mi hija está pasando por la edad difícil y es indudable que algo no marcha en ese cerebro.
se le ha tomado con ese monigote del cuadro que mi hermana ha traído vaya a saber de qué anticuario. Después deduje que había pensado así, porque una tarde al llegar del colegio arrojé mis útiles sobre una silla y corrí a mi cuarto. Con los ojos brillantes y casi con desesperación, oí a la indiferencia de mi madre traducirse en palabras. Le di un golpe con el plomero y se cayó. Como se rompió el vidrio, quemé el grabado. Él, ¿por qué? ¿Por qué asesinos? Vibró seguramente en los oídos de todos durante el largo mes que duró mi convalecencia. Inmóvil, hipnotizada por el trozo de pared donde la nada se manifestaba por una mancha de humedad, empecé a mejorar el día en que a la pregunta invariable del médico, ¿qué te duele? ¿Qué sentís? Respondí, nada, doctor, no me duele nada. Poco a poco recobré la alegría y el color, y la extraña experiencia quedó relegada entre las oscilaciones psicológicas de mi difícil adolescencia. Después de algunos años me casé y nos fuimos a vivir a Buenos Aires. La vida transcurría entre viajes, deportes y lecturas no compartidas con mi marido, quien se dedicaba a administrar una pequeña quinta y a añorar los hijos que no pude darle. Con ansiedad casi febril, reinicié mis interrumpidos estudios humanísticos y al concluirlos obtuve una beca para estudiar en la Universidad de Madrid. Eso me brindó la ansiada oportunidad de conocer Europa. Al terminar mis tareas en España, me radiqué durante 2 meses en Italia, donde realizaba excursiones a los lugares menos visitados por los turistas, a las más apartadas villas. Llegué a uno de esos castillejos que hay en los alrededores de Roma, convertidos en museos. Me impresionó la solemnidad de la fachada, más propia de un templo que de una pinacoteca. Ya de recorrida, al pasar de uno a otro de sus dilatados recintos, a través de un penumbroso pasillo, sentí el contacto de una mano en mi hombro izquierdo. Volví la cabeza creyendo que sería alguno de los pocos visitantes que andaban por allí, pero no vi a nadie a mi lado. Apenas el último resplandor de la tarde, que a través de los cristales de un ventanal dejaba su toque irisado sobre un cuadro. No pude sino mirarlo intensamente, sin asombro, como a un viajero largamente esperado, porque allí, como antes, hierático y perfecto, el rostro del delfín de Francia me devolvía en su mirada el tiempo perdido, las horas vividas sin vivir desde mi infancia. Eso que todos los hombres buscan y a veces no encuentran nunca. Final del cuento. Y aquí van los datos biobibliográficos para Esther de Izaguirre. Esta información proviene del manuscrito para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, que espero poder publicarlo antes de noviembre o diciembre de este año. Esther de Izaguirre nació en Asunción en 1923 y falleció en Buenos Aires en 2016. Poeta y narradora. Aunque radicada desde los 5 años en Buenos Aires, los poemas y cuentos de Esther de Izaguirre reflejan, no obstante, una cosmovisión netamente paraguaya. Licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, se ha dedicado tanto a la docencia como a la labor creativa, además de ejercer cargos académicos en la Argentina. Dictó cursos como profesora invitada en la Ciudad Universitaria de París, en la Ciudad Universitaria de Granada y también en varias universidades de los Estados Unidos. De su producción poética sobresalen, entre otros,
Trémolo, de 1962, su primer poemario. El país que llaman vida, 1964, Premio Fondo Nacional de las Artes. No está vedado el grito, 1967. Girar en descubierto, 1975, Gran Premio Dupuytren. ¿Qué importa si anochece? 1980, Faja de Honor de la SADE. Judas y los demás, 1981, Premio Pluma de Plata del Pen Club. Y dan un premio al que lo atrape vivo, 1986. Si preguntan por alguien con mi nombre, 1990. Una extraña certeza nos vigila, 1992. Y poemas, 1960, 1992, obras completas, publicado en 1993. En narrativa es autora de la colección de cuentos Yo soy el tiempo, 1973, primer premio municipal 1968, de Último domicilio conocido, 1990, un florilegio de minicuentos de alto contenido lírico, y de Ayer no ha terminado todavía, del año 2001, su primera y última novela.